Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro tutorial con Katia Fabrics. Yo soy Marian García y en este vídeo te voy a enseñar cómo hacer una falda infantil de talla desde los 5 años hasta los 12 años con una tela muy especial que tienen en 3 colores distintos, que es la tela de lentejuelas o paillettes, que cambia de color según lo giras hacia un lado o hacia el otro. Es esta faldita, mirad qué bonita, está hecha en el color aqua y he combinado con el jersey Surf Blue. Es un proyecto muy chulo. Mirad qué bonita la lentejuela, que se cambia de color según la giras. Va forrada toda con jersey, tanto la trasera como el interior del delantero, para que no te roce, y va con costura francesa en los costados para evitar también que la costura te roce, y luego con una cinturilla con goma en la parte superior. Espero que te guste y que te animes a hacerlo para estas fiestas, ya que es un proyecto bastante fácil de hacer, aunque con la tela de lentejuelas hay que tener una serie de cuidados, y por ello a continuación te voy a dar una serie de recomendaciones que tienes que tener en cuenta para coser con esta tela y que te salga todo perfecto. Te voy a dejar lo primero con los materiales. El patrón es gratuito y es un descargable en PDF que puedes descargarte. En la cajita de información bajo el vídeo, en el blog de Katia y en la web de Katia lo puedes encontrar para descargártelo, y como te he dicho es en tallas desde los 5 años hasta los 12 años. Te dejo con los materiales y con el paso a paso. Para hacer esta falda de lentejuelas vas a necesitar el patrón, que es gratuito, en tallas que va de los 5 años a los 12 años. En el PDF te vienen lo que son las instrucciones del paso a paso en todos los idiomas, el plano de montaje, y en la primera página te viene lo que es el plano de corte tanto de la tela jersey como de la tela de lentejuelas. Y los materiales que necesitas. Para hacerlo vamos a utilizar una tela de lentejuelas. Es una tela que se cambia de color del verde agua a dorado cuando las giramos, las lentejuelas de sentido. Necesitas la tela de lentejuelas y una tela jersey de camiseta en un color a juego. Un hilo acorde de poliéster. Vas a necesitar una goma elástica de 3 centímetros de ancho, tijeras o cúter para cortar, unas tijeras de papel o malas para cortar lo que es la parte de las lentejuelas. Para coger el bajo de la falda de la parte de punto camiseta vamos a utilizar una aguja gemela, y para coser las lentejuelas vas a necesitar una aguja especial de titanio, como esta que te enseño por aquí, que es de bordar, de la marca Smith, que son más fuertes y penetran mejor para poder coser mejor este tipo de material. Te voy a hacer un recuento de lo que son los patrones. Tenemos un patrón que es al lomo, que tenemos que cortar una vez al lomo en la tela de lentejuelas, y 3 patrones para la tela jersey. Una sería la cinturilla, que hay que cortarlo una vez al lomo, como ves aquí, y luego tenemos la espalda y el delantero de la parte de la falda en tejido jersey, que hay que cortar uno al lomo de la espalda y uno al lomo del delantero. Todos estos patrones vienen con la costura incluida y con la marquita y el piquete de lo que es el dobladillo de la parte inferior para la parte del jersey, ya que en las lentejuelas no vamos a hacer dobladillo, lo vamos a dejar a tallo vivo, que quiere decir cortado tal cual, y ya está. Voy a cortar todas las piezas según el plano de corte y comenzamos con la confección. La tela de lentejuelas al hilo no es elástica, pero al contrahilo es bastante elástica, ¿vale? Por eso la cosemos con un forro elástico como el jersey, ¿vale? Ya que está puesta sobre un tul de color negro que es elástico. Vamos a ponerlo derecho contra derecho para poder sacar un lomo. Ya tenemos cortada nuestra pieza de faldita de delantero y la vamos a reservar. Front, marcamos que es el front en el revés para que no se nos despiste. Dejamos marcado el piquete del dobladillo y cortamos.
delantero. Marcamos la espalda, back, y nos quedaría la cinturilla. Cinturilla, espalda, delantero y paillettes. Tenemos todas las piezas ya. Cuando cosamos la parte de los paillettes, siempre los paillettes hacia arriba, nunca contra los dientes de la máquina porque nos pueden ocasionar problemas, ¿vale? Vamos a dejar hecho lo primero, el dobladillo inferior del delantero y de la espalda de la tela de jersey. La vamos a dejar planchada por la marca de los aplomos. Y nos lo podemos ir dejando sujeto un poquito con alfileres, o te lo puedes dejar hilvanado si quieres. Con la aguja gemela le pasamos el dobladillo a los dos bajos. He puesto la aguja gemela enhebrada con los dos hilos y vamos a coser los dobladillos de abajo de la falda. Nos queda así por delante y así por detrás. Una vez tenemos ya las dos faldas, el delantero y la espalda, lo que vamos a hacer es una especie de costura francesa. Entonces vamos a encarar revés contra revés, delantero y espalda, ¿vale? Revés contra revés. Y vamos a coser los dos costados, ¿vale? Revés contra revés. Y cosemos los dos costados. Y hacemos lo mismo en el otro lado. Revés contra revés. Podemos coser con una puntada de overlock directamente o con una puntada recta y luego dejar remallado el contorno. Ya hemos dejado cosidas los dos costados, revés contra revés, y ahora vamos a hacer la colocación de la tela de lentejuelas. Vamos a encarar el derecho de la parte de la espalda, que es un poquito más grande que la del delantero. Lo dejamos aquí un poco fruncido para que se nos queden los costados así más planitos. Y vamos a enfrentar derecho contra derecho los paillettes, ¿vale? Y vamos a coser estos dos costados del paillettes contra el derecho de la espalda del jersey. Vamos a dejarlo sujeto. En este caso lo voy a dejar sujeto con pinzas. En un lado y en el otro. De esta forma, al hacer este tipo de costura, estamos evitando que la costura de las lentejuelas nos roce con las piernas y se quede aquí escondida en la costura francesa. Ahora sería el momento de utilizar nuestra aguja de titanio para hacer esta costura de arriba abajo, rematando al principio y al final. Con las lentejuelas hacia arriba vamos a coser a 1 centímetro. Nos queda así cosido por el costado. Y ahora lo que vamos a hacer es coger solo la zona de los paillettes y ponerlo hacia el delantero, de esta forma. De esta forma, lo que son los costados, como ves, se nos quedan totalmente rematados y la costura del paillet contra el jersey se queda aquí en el medio. Y de momento nos va quedando así. La tela de paillettes queda ligeramente por delante del jersey. No se ve el jersey por debajo y entonces se nos quedan las costuras perfectamente rematadas por los dos costaditos y ahora solo nos queda poner la cinturilla. Como ves, de esta forma
el interior de nuestra falda no nos rozará nada las lentejuelas con la piel ni se van a enganchar. Es una manera de protegernos de las lentejuelas. La vamos a poner la cinturilla, la doblamos derecho contra derecho y vamos a coser el lado corto. Y vamos a coser un pespunte aquí para dejar unida la cinturilla y que nos forme un círculo para poder aplicar a nuestra falda. Nos queda así. Y vamos a dejar marcadas la mitad y los medios para poderlo ubicar bien luego en la falda. Pegamos un pequeño piquetito así en diagonal, tanto en un lado como en el otro, para que luego al abrir se nos vea ese piquetito y lo podamos ubicar bien. Este sería como el de la mitad sería la mitad delantero, y ahora vamos a calcular los cuartos. Cogemos la parte superior de nuestra falda y tenemos los dos costados y vamos a dejar marcados nuestros medios. Aquí tenemos marcado el medio de la espalda y vamos a calcular el medio del delantero. Y vamos a enfrentar la cinturilla. Vamos a empezar por aquí por la espalda, derecho contra derecho, la costura de la cinturilla contra la espalda, que es solo una capa de jersey, y ahí ponemos un alfiler. Enfrentamos la capa del delantero del jersey junto con la de los paillettes. Y ahora vamos a casar el costado, derecho contra derecho, el piquete del costado con el costado. Y en el otro lado lo mismo. Y luego vamos casando el resto con alfileres. Si quieres te lo puedes dejar hilvanado. Aquí tenemos que tener cuidado de casar las tres capas, se nos quedan las paillettes entre medias, ¿vale? El delantero, paillettes y cinturilla. Ya tenemos toda la cinturilla y la cosemos con un pespunte a 1 centímetro de costura. Y ahora esto lo vamos a llevar hacia arriba. Lo dejamos planchado hacia arriba, con la costura hacia arriba, para que los paillettes no nos abulten. Hay que doblar 1 centímetro hacia adentro de costura por toda la cinturilla. Y una vez lo tenemos así, vamos a doblar ese centímetro hacia adentro y doblaremos justo a la mitad por el piquetito que tenemos, de tal manera que nos va a quedar justo tapando la costura. Podemos ir sujetando un poquito y luego ya lo vamos a dejar hilvanado. Vamos haciendo esto por toda la cinturilla. Lo voy a dejar hilvanado todo y luego le vamos a pasar la goma empezando por la espalda, y en la espalda vamos a dejar un trocito así para poder entrar la goma y sacarla, ¿vale? Con aguja, hilo y dedal lo vamos a hilvanar. Ya está hilvanado y le vamos a pasar un pespunte para dejarlo cerrado, menos en un trocito atrás, justo en la costura de la espalda, un trocito para luego pasar el imperdible con la goma. Ya lo he cosido, me ha ayudado del prensatelas de doble arrastre para que me quedase mejor, y he dejado el trocito sin coser en la espalda. Voy a quitarle el hilván y le voy a pasar la goma con el imperdible. Vamos a meter la goma y vamos a probárnoslo para ajustar la goma al mejor a la medida de cada persona. En el patrón tienes las medidas orientativas, pero es mejor que lo cortes un poco a gusto, si te gusta más apretado, menos apretado. Dejamos que entre la goma para adentro y cosemos el trocito que habíamos dejado sin coser, ¿vale? De esta forma ya tenemos nuestra cinturilla puesta. Y así tenemos nuestra faldita de lentejuelas
con forro de tela jersey y trasera de tela jersey, con los costados rematados y con su cinturilla elástica. Y todo por el interior rematadito bien para que no roce ni nada. Espero que te haya gustado y que lo pongas en práctica porque es un proyecto muy chulo para estas fiestas. Y bueno, este es el resultado. La verdad es que es una auténtica monada. Voy a hacérmela yo en talla de adulto porque me parece un proyecto súper chulo y más fácil de lo que te imaginas. ¡Hasta la próxima!